Bienvenidos. En esta clase se determina los parámetros híbridos para los transistores bipolares. El día de ayer se realizó el estudio de la determinación de los circuitos híbridos para un cuadripolo y considerando este análisis como base se determinó los circuitos híbridos para los transistores bipolares para las tres configuraciones: base común, emisor común y colector común. Y este era el último dato que habíamos estado analizando, esta tabla de parámetros de referencia, los valores de referencia para los parámetros híbridos, y tenemos para las tres configuraciones. Por ejemplo, recordando, para la configuración emisor común, en esta columna se definen los parámetros HIE 1.1 kilo ohmio, HFE 50, aquí estaría ese valor, y HR 2.5 por 10 a la menos 4. Es un valor muy pequeño, para nosotros vamos a decir que ese valor tiende a 0, y HOE, que sería igual a 25 microsiemens, igual un valor pequeño, tiende a 0, por lo tanto 1 sobre HO va a tender a infinito. Aproximadamente, de forma relativa, si comparamos con una carga de 1 kilo ohmio, 40 kilo ohmios va a ser muy grande. Esos datos vamos a considerar posteriormente para obtener un circuito híbrido reducido. Para la configuración base común, HIB, el dato promedio es 21.6 ohmios y HFB es menos 0,98, y los parámetros HRB y HRO también son muy pequeños, tienden a ser. Y la inversa de 1 sobre HO/B, 1 sobre HOB va a estar alrededor de 2 megaohm. Con esos datos de referencia, posteriormente vamos a realizar alguna simplificación. Estos datos les ruego que se memoricen, pero en la clase de hoy vamos a estudiar la forma, el método empleado para determinar estos valores para cada transistor. Estos son valores de referencia, valores promedio, pero para cada transistor vamos a determinar un valor específico. Por ejemplo, HFE para el transistor BC548 es 180 en promedio. Entonces vamos a ahora estudiar el procedimiento que se sigue para determinar estos valores de forma gráfica y de forma analítica. Entonces, recordando y un poquito contextualizando el desarrollo de la clase de ayer, ahora vamos a estudiar la determinación de parámetros híbridos. Solo vamos a realizar la determinación de los parámetros híbridos para dos configuraciones: emisor común y base común. Para la configuración colector común no lo vamos a hacer porque los circuitos que están en la configuración colector común se resuelven considerando la configuración emisor común. Entonces, objeto de estudio para nosotros son la configuración emisor común y la configuración base común. Para la configuración emisor común, recordando, ahora estamos acá, determinación de parámetros para la configuración emisor común, recordando las dos ecuaciones que dan origen al circuito híbrido en la configuración emisor común, son uno para la entrada y el otro para la salida. Recuerden que la ecuación número 1 me permite determinar el circuito equivalente en la entrada, y la ecuación número 2, el circuito equivalente en la salida. Como la ecuación 1 es la suma de voltajes, se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff y se obtiene un circuito equivalente de Thevenin. Como la ecuación número 2 es una ecuación para cocientes, entonces se aplica la ley de cocientes de Kirchhoff para determinar el circuito híbrido equivalente, y se va a determinar como un circuito equivalente de NOR, como hemos observado en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a considerar la determinación de cada uno de estos parámetros. Vamos a decir para HRE. El primer parámetro. Para HRE, generalmente el valor de HRE es muy pequeño y se desprecia. HRE, vamos a decir, como hemos observado en los valores de referencia, el valor de HRE tiende a 0, y en la mayoría de los circuitos en el análisis se desprecia. HRE tiende a 0. Entonces, para nosotros vamos a considerar HRE igual a 0 para nuestro análisis. Continuamos con el siguiente parámetro, HOE. Entonces, ya hemos determinado supuestamente este primer parámetro, HRE. Ahora HOE vamos a determinar. Hemos dicho que HRE tiende a 0. Para HOE, de la ecuación 2, acá, de la ecuación 2 podemos despejar HOE mediante la siguiente relación. HOE será igual a I de colector dividido entre voltaje colector emisor, cuando I de base es igual a 0. Como sabemos, I de colector acá y voltaje colector emisor son los términos en cociente alterno.
alterna. Entonces también del análisis que hemos realizado ayer, I de colector es igual a delta I de colector. Podemos determinarlo como un delta I de colector dividido entre delta voltaje colector emisor cuando I de base en continua es constante. Entonces I de base en alterna igual a 0 significa que I de base en continua es constante, o sea, no hay variación de I de base. Entonces, con esas características, con ese análisis, considerando la curva característica de salida, vamos a determinar HOE con esta expresión. HOE va a ser igual a delta IC dividido entre delta voltaje colector emisor cuando I de base es constante. Considerando la curva característica de salida y la recta de carga para determinar un punto Q de trabajo. Entonces, si tenemos la hoja de datos del fabricante donde nos muestra I de colector en función de voltaje colector emisor e I de base, recuerden que estos son los valores para distintos valores de I de base 1, I de base 2, entonces tenemos que determinar el punto de trabajo para nuestro circuito. Entonces, ¿cómo sería? Aproximadamente este sería el procedimiento. Determinamos la recta de carga de esa forma y determinamos el punto Q de trabajo. El punto Q, digamos que es ese, vamos a suponer que ese es el punto Q de trabajo, de tal forma que podemos determinar el punto Q para, con ese punto Q, reflejando hacia el eje horizontal y el eje vertical, podemos determinar el voltaje colector emisor Q y ICQ para ese punto Q. Ahora, alrededor del punto de trabajo, del punto Q, se hace cumplir esta condición, se determina delta IC dividido entre delta voltaje colector emisor cuando I de base es constante. Entonces, para nosotros, como este es I de base Q, vamos a considerar que este es I de base constante, la recta de I de base constante. Entonces, alrededor de esta recta de I de base Q constante, vamos a determinar un delta IC y un delta voltaje colector emisor de la siguiente forma. Entonces, considerando este punto, proyectando hacia el eje vertical y el eje horizontal, determinamos nuestros valores de delta IC. Entonces, este sería el delta voltaje colector emisor y acá obtendríamos, si prolongamos estas líneas de acción, delta I de colector. Entonces, reemplazando estos valores para HOE será igual a delta IC dividido entre delta voltaje colector emisor cuando I de base es constante. Esa es la forma gráfica de determinar el valor de HOE. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. El fabricante nos va a proporcionar la curva característica de salida y ahí vamos a hacer que se cumpla esta ecuación para HOE. Si quieren determinar un valor exacto para cada transistor, van a tener que determinar ese punto, ese valor de HOE. Pero como hemos observado, este valor de HOE determinado va a ser muy pequeño. De dato, HOE va a tender a C y la relación entonces 1 dividido entre HOE va a tender a infinito, va a ser un valor muy grande, será un valor grande y vamos a observar que en el análisis de circuitos vamos a despreciar este valor. El por qué vamos a justificar posteriormente. Entonces este valor generalmente se desprecia. Este sería el método gráfico para la determinación de HOE. Es el único método que se conoce para la determinación de HOE, pero como resulta que es muy pequeño, tiende a 0, entonces se desprecia ese valor. Si tuvieran alguna observación, alguna consulta con este procedimiento, podemos aclarar. Antes de pasar a la siguiente página, ¿puedo continuar? Ya hemos considerado la determinación de dos parámetros, HRE y HOE. Ahora nos faltan dos parámetros más, HFE y HIE. Para HFE de la ecuación 2, HFE lo determinamos con esta relación. De ecuación 2 podemos despejar esta relación. HFE será igual a I de colector en alterna dividido entre I de base en alterna cuando voltaje colector emisor es igual a C. Pero también para determinarlo considerando las curvas características del transistor podemos calcular como la relación de I de colector, vamos a suponer que es igual a delta IC alrededor del punto de trabajo e I de base es igual a delta I de base alrededor del punto
punto de trabajo, lo más cercano posible al punto de trabajo, con voltaje colector emisor constante. Entonces, considerando nuevamente la curva característica de salida, vamos a determinar esa relación. Entonces, ahora diríamos, si consideramos la curva característica de salida, entonces hay que trazar la recta de carga para la salida. Vamos a suponer que aquí tenemos una recta de carga de esta forma. Entonces, vamos a determinar el punto de trabajo, el punto Q. Para este caso, digamos que aquí está el punto Q de trabajo. Y este punto Q tenemos que proyectarlo, como hemos indicado hace un momento, hacia el eje horizontal y hacia el eje vertical. Y esos puntos me van a dar los puntos de trabajo. Sería voltaje colector emisor Q y acá I de colector Q. Pero ahora alrededor de este punto de trabajo hay que determinar estas variaciones, delta IC y delta I de base para voltaje colector emisor constante. Entonces, si trazamos una línea para voltaje colector emisor constante, vamos a decir, esta va a ser la línea lo más cercano posible al punto de trabajo de voltaje colector emisor constante, Entonces, podemos determinar dos valores de I de base. Ahí, digamos que esta era I de base Q y esta I de base 1. Entonces, con estos dos datos, proyectando ese punto hacia el eje vertical, determinamos delta IC. Vamos a determinar acá delta IC y delta I de base con la diferencia de estos valores. Delta I de base sería I de base Q, I de base 1 menos I de base Q. Con esos dos datos que lo obtenemos de la curva característica, entonces HFE va a ser igual a estos datos que estamos calculando, delta IC para cada transistor dividido entre delta I de base, siempre con voltaje colector emisor constante. Ese sería el procedimiento para la determinación del parámetro HFE. Entonces ese sería el procedimiento, pero acá tenemos buenas noticias porque el parámetro HFE en alterna es igual al parámetro HFE en continuo. Algunos autores utilizan esta notación también para los parámetros híbridos. HFE con subíndice minúscula alterna y HFE con subíndice mayúscula de continuo. Pero nosotros a este parámetro lo conocemos como beta, ¿no?, del transistor. Resulta que este parámetro beta podemos medirlo con los multímetros. Se puede obtener directamente, ¿no? Si no tienen un multímetro, consideran la curva característica del transistor en la salida y siguen este procedimiento. Si no, pueden utilizar un multímetro digital, que es la opción que se sugiere, ¿no? Entonces, todos los multímetros en la actualidad ya tienen esta opción de medida de HFE. O el beta, es el mismo beta que hemos estado utilizando, que hemos considerado en la ecuación fundamental del transistor. ¿Puedo continuar? El último parámetro, el parámetro HIE, siguiendo un procedimiento similar, se obtiene de la siguiente forma. Decimos, de la ecuación 1, vamos a despejar HIE como la relación entre voltaje base emisor en alterna dividido entre I de base, cuando voltaje colector emisor es igual a 0. Todo esto en parámetros en alterna, pero para determinarlo y considerando las curvas características que nos proporciona el fabricante, lo podemos determinar como delta voltaje base emisor en continua dividido entre delta I de base cuando voltaje colector emisor es constante. Entonces, si recordamos la curva característica de entrada, muestra I de base en función de voltaje base emisor y voltaje colector emisor. Y recuerdan, para el transistor, aquí teníamos otra curvita más, ¿no? Distintos valores para voltaje colector emisor negativo. Recuerden que voltaje colector emisor siempre va a ser negativo, polarizando la juntura de entrada en forma inversa. Entonces, aquí tendríamos para un valor de voltaje colector emisor y para voltaje colector emisor 2, así, ¿no? Sucesivamente podemos obtener más curvas. Entonces solo vamos a considerar para voltaje colector emisor constante. Eso quiere decir que vamos a considerar una curva nomás. Estos valores ya no voy a considerar. Para un valor de voltaje colector emisor, en la entrada determino la curva característica de entrada. Para eso trazo la curva característica de entrada de la siguiente forma. Este análisis incluso en diodos hemos considerado. Ha salido medio mal, sí, aproximadamente. Y determinamos intersectando la curva característica del
del transistor en la entrada y la recta de carga en entrada, el punto Q. Y proyectando este punto Q hacia el eje horizontal y el eje vertical, determinamos el punto de trabajo, los valores de trabajo en el punto Q para voltaje colector emisor y de base Q. Ese era el procedimiento. Y tenemos voltaje base emisor, Q, y de base Q. Entonces hacemos variar respecto a este punto y vamos a determinar los valores de delta voltaje base emisor y delta I de base de la siguiente forma. Para voltaje colector emisor consta. Entonces aquí tendríamos el valor de delta voltaje base emisor y en el eje vertical delta I de base, y por lo tanto mi parámetro HIE será igual a delta voltaje base emisor dividido entre delta I de base, cuando voltaje colector emisor es constante. Esta sería la forma de determinar HIE. Pero para HIE, la forma gráfica, ¿no? Pero para HIE tenemos otro método alternativo, un método analítico. Los dos parámetros que vamos a utilizar sí o sí son estos dos últimos, HFE y HIE. En el circuito híbrido reducido aparecen estos parámetros. HFE puedo medirlo con el multímetro. HIE puedo determinarlo de esta forma, de forma gráfica. Pero también se plantea por qué es importante este parámetro, un método analítico. A continuación vamos a mostrar. Es un procedimiento similar al que se sigue para determinar la impedancia dinámica, la resistencia dinámica del diodo en el primer tramo. Ya hemos observado este método. Vamos a recordar nuevamente. ¿Alguna consulta antes de continuar? ¿Puedo continuar? Ya. Por favor, voy a pedirles que me vayan siempre retroalimentando porque como el día de ayer puede irse la energía eléctrica en mi casa o el wifi apagarse y luego yo estoy hablando ahí solo. Entonces, considerando el análisis realizado en la página anterior, vamos a decir HIE se determina mediante esta ecuación. HIE es igual a delta voltaje base emisor dividido entre delta I de base con voltaje colector emisor constante. Para nosotros eso significa que solo tenemos que considerar una curva de voltaje colector emisor, no las demás. Esta sería mi curva de voltaje colector emisor constante. Pero como para variaciones pequeñas delta voltaje base emisor es igual a diferencial de voltaje base emisor y delta I de base es igual a diferencial de I de base, entonces voy a utilizar esta ecuación para determinar el parámetro HIE. De forma gráfica, para nosotros, de forma analítica, estos serían esos parámetros, ¿no? Vamos a representarlo acá. Este sería el parámetro delta I de base, para nosotros ya va a ser diferencial de I de base, y acá tendríamos el diferencial de voltaje base emisor. Entonces, si consideramos la ecuación que representa esta curva característica se parece a la curva característica del diodo, por lo tanto la ecuación que relaciona I de base con voltaje base emisor lo podemos expresar de la siguiente forma. Entonces I de base será igual a la cociente de saturación inversa en esa juntura, en la juntura de entrada, multiplicado por E elevado a el voltaje que se aplica en polarización directa entre la juntura de entrada, que sería voltaje base emisor dividido entre el equivalente térmico BT menos 1, que sería la ecuación que relaciona I de base y voltaje base emisor para la juntura de entrada. Pero hemos dicho también que podemos despreciar ese valor de 1 si voltaje base emisor es mucho mayor que BT. Entonces, para nosotros esta ecuación va a ser aproximadamente igual a IS por E elevado a voltaje base emisor dividido entre BE. Entonces, esta ecuación vamos a considerar para obtener la derivada de I de base respecto de voltaje base emisor. Entonces, derivada de I de base respecto de voltaje base emisor será igual a, en esa ecuación exponencial, IS por E elevado a voltaje base emisor dividido entre BT por 1 sobre BT. Pero si observamos esta ecuación, ese término es I de base. Entonces podemos escribir, esta ecuación va a ser igual a I de base dividido entre B. Pero la relación que nos interesa no es la derivada de I de base respecto de voltaje base emisor, sino el inverso. Por lo tanto, derivada de voltaje base emisor respecto de I de base será igual a BT dividido entre I de base. Pero podemos relacionar esta ecuación con el valor de I de colector, ya que ICQ generalmente es el valor que determinamos en los
análisis en corriente continua. Como sabemos, I de colector es igual a beta veces I de base. Es la ecuación cuando ICBO es igual a 0. ¿Recuerdan, no? Aquí tendríamos que poner más 1 más beta por ICBO. Pero este término despreciamos, tiende a 0, entonces se da esta parte de la ecuación. Pero también hemos indicado hace un momento que el parámetro HFE es igual a B. Entonces podemos decir que I de colector va a ser, entonces de esta ecuación vamos a despejar I de base, voy a escribirlo acá, I de base va a ser igual a I de colector dividido entre HFE. Reemplazando este valor en la ecuación de HIE, recuerden acá HIE es igual a derivada de voltaje base emisor respecto de I de base, aquí falta diferencial de I de base, esto será igual a BT dividido entre IC dividido entre HFE, esto será igual a, multiplicando extremos con extremos y medios con medios, HFE por BT sobre IC. Entonces la ecuación analítica para determinar HIE es la siguiente. HIE va a ser igual a HFE multiplicado por BT dividido entre ICQ alrededor del punto de trabajo. Entonces con ayuda de esta ecuación vamos a determinar HIE. Entonces, como HFE lo vamos a medir con el multímetro y además para temperatura ambiente, BT para una temperatura de 25 grados centígrados, BT es aproximadamente igual a 25 milivoltios, si se acuerdan. Entonces, con este dato y el valor de HFE se determina el valor de HIE de forma analítica. Este sería el procedimiento para determinar los parámetros híbridos para la configuración emisor común. Los dos parámetros que más nos interesan son los dos últimos, HFE y HIE. Realizando un breve resumen, vamos a hacer un resumen acá. Vamos a indicar lo siguiente. Para el transistor, el parámetro HRE es un valor muy pequeño, tiende a 0, punto y coma. HOE también tiende a 0, muy pequeño, por lo tanto el inverso, 1 sobre HOE, va a tender a infinito. El tercer parámetro HFE es igual a beta del transistor, lo vamos a medir con el multímetro, y el parámetro HIE lo vamos a determinar con esta ecuación. HFE multiplicado por BT sobre ICQ. Y BT vamos a considerar que es igual a 25 milivolts, porque no sabemos a qué temperatura va a funcionar el circuito que vamos a diseñar. Entonces vamos a considerar como valor promedio la temperatura ambiente. En este caso sería 25 grados centígrados. ¿Alguna consulta, alguna observación con relación al análisis que hemos realizado? No hay preguntas, eso me preocupa. Cuando participan, yo supongo que están siguiendo el avance, pero si no participan, bueno, Nazaret dice que está todo claro, por lo menos una señal de vida. Muchas gracias. Gracias, Damián. Las ecuaciones que están en ese cuadro, ya. Básicamente hemos indicado lo siguiente. El parámetro HRE va a tender a 0, o sea, 0 vamos a considerar que va. Y HOE también vamos a suponer que tiende a 0, o sea, no lo vamos a considerar. Como HOE es la admitancia, a nosotros nos interesa la impedancia, por eso hacemos referencia acá al inverso, 1 sobre HOE. Ese valor va a tender a infinito. Eso va a representar para nosotros que en el circuito de salida la impedancia la resistencia no va a existir. Entonces, estos parámetros, rápidamente, debido a la consulta de su compañero, recuerden que el circuito equivalente era de la siguiente forma. ¿Era así? Entonces, los parámetros son, este es HIE, esta fuente de tensión vale HRE por voltaje colector emisor, esta fuente de corriente vale HFE por I de base, I de base está aquí, y esta resistencia vale 1 sobre HOE. Ese era el circuito híbrido para la configuración emisor común, donde el emisor es común a la entrada y a la salida, y estos terminales son colector y base. Entonces, el primer parámetro HRE tiende a 0, significa que esta fuente de tensión va a tender a 0, y una fuente de tensión igual a 0 va a ser cortocircuito. Entonces, no vamos a considerar ya esa fuente de tensión en el circuito de entrada. El segundo parámetro, HOE, igual a 0. Si HOE es igual a 0, entonces 1 sobre HOE tiende a infinito. Acá, ¿qué significa que esta resistencia tiende a infinito? Es un circuito abierto. Entonces, esta resistencia desaparece de mi circuito híbrido. Como hemos indicado, los parámetros más importantes entonces van a ser
HIE y HF. Ahora, ¿cómo determinamos esos parámetros? HF lo determinamos con el multímetro. Va a ser igual al beta del transistor. Medimos con el multímetro. Y HIE lo determinamos mediante esta ecuación, donde BT vale 25 milivoltios y CQ van a determinar del punto Q de trabajo del análisis en DC, que es hélice, y HF ya tienen este valor, ¿no? Han medido con el multímetro. Entonces, ese va a ser el procedimiento a desarrollar para utilizar el circuito híbrido. ¿Alguna consulta más? Si preguntan, voy a siempre tratar de ayudarles, pero si no preguntan, yo no puedo hacer nada. Les comento que en los textos de referencia que yo les he dado, lo tienen en formato digital, algunas veces, algunos autores, estos datos no los dan a detalle, o sea, piensan que ustedes van a entender, ¿no?, lo que ellos están suponiendo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que me sigan con esos textos de referencia a las clases y las consultas, las dudas que vean en los textos, me los formulen y vamos avanzando rápidamente en el desarrollo de la materia. Continuamos. A continuación, el objetivo es plantear ecuaciones para determinar los parámetros para la configuración base común. Pero para este cometido vamos a realizar el siguiente procedimiento. Ahora hay que obtener ecuaciones similares a la configuración en emisor común. Ya tenemos como las ecuaciones para determinar los parámetros híbridos. Ahora se desea estudiar la configuración base común. Deseamos obtener ecuaciones similares, pero no vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos utilizado para la configuración emisor común, sino vamos a partir de la siguiente suposición. Supondremos que conocemos los parámetros HIE, HRE, HFE y HOE, que son de la configuración emisor común, y vamos a encontrar los parámetros en base común en función de estos parámetros, que son los parámetros en emisor común. Entonces, el procedimiento que vamos a seguir, como ya conocemos HIE, HRE, HFE y HOE, el procedimiento para determinar esos valores, ahora lo más sencillo es determinar los parámetros híbridos en base común en función de estos valores. Entonces, seguimos. Decimos, para la configuración base común, la base es común a la entrada y a la salida, y este sería el esquema que muestra la base común a la entrada y a la salida. El emisor es la entrada y el colector la salida. El circuito híbrido equivalente desarrollado el día de ayer es el que se muestra acá, donde se tienen los parámetros híbridos HIB, HRB, HFB y HOB. Hay que determinar esos parámetros en función de los parámetros en la configuración emisor común. Entonces, el procedimiento que se sugiere es que sigan estos tres pasos: paso 1, paso 2 y paso 3. Incluso con estos pasos, en el texto de Schilling-Below obtiene los parámetros para la configuración colector común en función de los parámetros de la configuración emisor común. Entonces, para obtener los parámetros en cualquier configuración, si se conocen los parámetros de alguna otra configuración, se puede seguir este procedimiento. Nosotros vamos a seguir esos tres pasos. ¿En qué se resumen esos tres pasos? El primer paso, dibujar el circuito en la configuración que se conoce, en este caso en la configuración emisor común. El primer paso. El segundo paso es redibujar el circuito del paso 1 en la topología incógnita, en este caso en base común. Y el último paso es el cálculo de los parámetros para la configuración incógnita, en este caso de base común, considerando el circuito que se obtiene en el paso 2. Entonces vamos a desarrollar estos pasos y vamos a observar los detalles. Decimos, paso 1. En el paso 1 dibujamos el circuito en la configuración emisor común. Recuerden, para la configuración emisor común, acá en el transistor, el emisor es común a la entrada y a la salida, y el circuito híbrido para esa configuración es el que hemos estudiado hace un momento, donde hemos observado que el término HRE tiende a 0, entonces esta fuente de tensión se va a eliminar. La fuente de tensión va a ser igual a 0. Y acá puedo aclarar el siguiente detalle, ¿no? ¿Observan alguna variación con relación a los gráficos que hemos realizado la clase de ayer? En estos dos circuitos, ¿observan algún detalle? Yo observaría lo siguiente, esa simbología. La simbología de rombitos, recuerdan, corresponde a fuentes de corriente y fuentes de tensión controladas, ¿no ve? En nuestro convenio de nuestros textos de circuito. Entonces, en los circuitos híbridos, acá se tiene una fuente de corriente controlada por corriente y aquí una fuente de tensión controlada por voltaje. En el circuito de entrada, aquí se tiene una fuente de tensión controlada por voltaje y acá una fuente de corriente
controlada por corriente. Entonces vamos a optar esa notación también a partir de ahora. Entonces en los circuitos híbridos las fuentes de tensión van a ser fuentes de tensión controlada y fuentes de corriente controlada. En ese detalle a continuación vamos a realizar el análisis. Por si acaso aclaro ese dato. Entonces este es el circuito híbrido para la configuración emisor común. El paso 2 es redibujar este circuito que está para la configuración emisor común en la topología incógnita, en este caso para base común. En la topología incógnita acá el terminal de base tiene que ser común a la entrada y a la salida. Entonces trazaría en primer lugar el terminal de base. Y digo base a la entrada, base a la salida. Entonces, si observamos el circuito de la configuración emisor común, del terminal de base sale una resistencia. Sería esa resistencia HIE. Y esa resistencia va a ir posteriormente conectado a un nodo, ya que HRE es 0, va a ir conectado directamente al nodo de emisor. Aquí escribiéramos, ¿no? Además estos dos terminales son comunes, es emisor-emisor. Entonces esa resistencia va conectado a tres ramas, ¿no? La rama 1, la rama 2 y la rama 3. Entonces tenemos que identificar esas tres ramas. La primera rama es 1, está conectado a la entrada, al terminal de emisor. Luego el terminal de colector sería la rama 2, esto va a ser la rama 2 y esta la rama 3. El colector es la salida. Entonces, como pueden observar, del terminal de colector salen dos ramas, rama 2 y rama 3, y se van unidos al terminal de emisor. Y se debe de mantener los sentidos de las corrientes de la configuración inicial. La configuración inicial, si se recuerdan, I de colector ingresa, I de base va de base a emisor, y observan, entonces I de base acá el sentido es el que voy a borrar estos numeritos para ahora hacer referencia a otros datos. Si observan, el sentido de I de base acá es de abajo hacia arriba, de base hacia emisor, porque en el circuito de la configuración emisor común va de base a I de hacia emisor, y la fuente de corriente HFE por I de base controlada va de colector a emisor. Sí, tiene que seguir manteniendo los sentidos. Y acá entre los terminales de colector y base se tiene el voltaje colector base, que sería el voltaje de salida. Y entre los terminales de emisor y base tenemos el voltaje emisor base, que es el voltaje de entrada. Entonces ya tenemos los voltajes y las corrientes para comparar con la configuración emisor común. Entonces voy a seguir, con la configuración base común. Voy a borrar estas líneas verdes que puede que cause confusión. Solo me sirven de referencia para los pasos que estoy siguiendo. Entonces ahora tengo que comparar este circuito con este, ¿no? Estos dos circuitos básicamente voy a comparar. Entonces en el paso 3, una vez que se obtiene este circuito, es donde se observan los parámetros de la configuración emisor común, pero para la topología base común, vamos a determinar, considerando este último circuito, los parámetros en base común en el paso 3. Aquí estamos paso 3 y decimos cálculo de los parámetros para base común. Entonces vamos a ir calculando uno a uno los parámetros. Inciso A, vamos a decir, para el parámetro HIB. Si recordamos la ecuación para la configuración base común, es esta. Esa ecuación da origen al circuito híbrido en la configuración base común. Y acá, por si acaso, para recordar, he anotado el circuito, la ecuación de los cuadripolos de forma general, en función de B1 y 2. Esa ecuación daba origen a las ecuaciones para la configuración base común, donde algo importante observar es que I de 1 es igual a menos I de emisor, porque en la para el transistor se tiene que cumplir la ecuación general, ¿no? De I de emisor es igual a I de base más I de colector. Debido a eso, cambia de sentido I de emisor. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es, de esta ecuación vamos a despejar el parámetro HI. Como podemos observar, voy a borrar estas líneas de referencia. El parámetro HIB lo determinamos mediante esta ecuación. HIB es igual a voltaje emisor base dividido entre menos I de base. De la ecuación 1, de esta ecuación, si despejamos HIB, obtenemos esa ecuación. HIB va a ser igual a voltaje emisor base dividido entre menos I de emisor, cuando voltaje colector base es igual a 0. O igual a esta relación, ¿no? B1 dividido entre I1 cuando B2 es igual a 0. O, como sabemos, I1 es igual a menos I de emisor. Entonces, espero que no cause confusión ese término, ese signo negativo de I de emisor. Entonces ahora tenemos que calcular HIB con esas ecuaciones, considerando el circuito que está
este circuito, ¿no? Entonces decimos H y B, vamos a seguir el procedimiento, esa parte me tienen que seguir, va a ser igual a voltaje emisor base dividido entre menos I de emisor cuando voltaje colector base es igual a 0. Si voltaje colector base es igual a 0, entonces en mi circuito estos terminales se tienen que cortocircuitar. Voltaje colector base igual a 0, porque esa es la condición. Entonces en el circuito que se obtiene en el paso 2, cortocircuito los terminales de colector y base. Y en este circuito, aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, determino esta relación. Para eso vamos a plantear ecuaciones. Y aquí me tienen que seguir, me tienen que ayudar por favor, porque si cometemos errores vamos a tener que repetir el procedimiento. Entonces vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. En primer lugar, a este nodo que estoy dibujando de color rojo, diríamos sumatoria de cocientes en ese nodo es igual a 0. Entonces, para ese nodo, ¿cuántas cocientes tenemos? 4 cocientes, ¿no? Vamos a decir, cocientes que salen vamos a suponer que son negativos y cocientes que entran positivos. Entonces, menos I de emisor sale, más I de base entra, más HFE por I de base está entrando, más una cociente I, esto tiene que ser igual a 0. Esta cociente I es la cociente que circula acá en el elemento 1 sobre HOE. Entonces, la sumatoria de esas 4 cocientes tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora, considerando esta ecuación, tenemos que tratar de expresarlo en función de voltaje base emisor y de emisor para despejar la relación para el cálculo de H y B. Entonces, buscando ese objetivo, vamos a decir, podemos determinar el valor, en primer lugar, el valor de I y como podemos observar en esa ecuación, podemos determinarlo en función de los parámetros de circuito, ¿no? Entonces, está bien si expreso esta ecuación, si lo anoto así. ¿Qué piensan si digo I va a ser igual a menos voltaje base emisor dividido entre 1 entre HOE? Si indicamos que I es igual a esta ecuación, ¿estarían de acuerdo con esa afirmación? ¿Estaría bien? Ya. Primero esta ecuación pueden obtener ustedes aplicando la ley de cocientes de Kirchhoff. Cocientes que salen negativo y cocientes que entran son positivos. Pueden, ¿no ve? Ya. Ahora, como en esta ecuación aparece este término I que yo me he inventado y supuestamente circula en esa resistencia 1 sobre HOE. Entonces, ahora tengo que determinar ese valor en función de los voltajes y cocientes de mi circuito, de ese circuito. Entonces, estoy indicando que I es igual a menos voltaje base emisor sobre 1 sobre HOE. Si no está claro, puedo redibujar mi circuito rápidamente y representarlo de la siguiente forma. Tal vez esto ayude. Como el terminal de colector se ha cortocircuitado a base, entonces quiere decir acá que el terminal de colector se ha cortocircuitado a base. Entonces, si redibujo el circuito, estos dos circuitos serían equivalentes eléctricamente. Y aquí tenemos el voltaje más menos voltaje colector, emisor base. Voy a escribir nuevamente voltaje emisor base. Entonces, ahora lo que deseo es determinar esta cociente I. Como puedo observar, el voltaje que se aplica a 1 sobre HOE es el voltaje emisor base, pero para generar una cociente de abajo hacia arriba, ese voltaje tendría que ser invertido. Por lo tanto, I va a ser igual a menos H menos voltaje base emisor dividido entre 1 sobre HOE. Operando, esto sería igual a menos HOE multiplicado por voltaje base emisor. ¿Están de acuerdo? Ahora reemplazamos este valor a la ecuación inicial y podemos factorizar algunos términos. Entonces decimos, además, I de emisor que es negativo, lo voy a llevar al otro lado de la ecuación. Entonces I de emisor positivo va a ser igual a, en los dos primeros términos voy a factorizar I de base, 1 más HFE por I de base más I, pero I es igual a menos HOE por voltaje base emisor. En esta ecuación observo que I de emisor, y aquí tengo voltaje base emisor. Si I de base
lo represento en función de voltaje base emisor o I de emisor, ya puedo despejar H y B. Entonces, como acá puedo observar que I de base puedo determinar de este segmento, voy a decir I de base en ese segmento, en esa rama, es igual a menos voltaje base emisor dividido entre H y E. El sentido es de abajo hacia arriba, por eso el signo negativo del voltaje. Entonces, por la ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre resistencia. Si reemplazo este valor, entonces I de emisor va a ser igual a menos 1 más HFE por voltaje base emisor dividido entre H y E menos HOE por voltaje base emisor. Así queda mi ecuación. Y de esta ecuación puedo despejar la relación de voltaje, puedo factorizar voltaje base emisor. Pues puedo decir, entonces acá, un paso más daré, ¿no? Entonces el signo negativo me lo voy a llevar al otro lado de la ecuación, menos I de emisor va a ser igual a, voy a factorizar 1 más HFE dividido entre H y E, pero H y E puedo sacar mínimo común, entonces lo voy a expresar de esta forma, perdón, H y E más HOE por H y E multiplicado por voltaje base emisor. Esta ecuación ya puedo despejar la relación para H y B. Entonces H y B, que es igual a voltaje base emisor dividido entre menos I de emisor, será igual a H y E dividido entre 1 más HFE. Ya no necesitamos los paréntesis, entonces no voy a anotarlo. 1 más HFE más HOE por HI. Y como sabemos, el término HOE tiende a 0, por lo tanto voy a despreciar acá este término. Como HOE tiende a 0, este producto va a ser igual a 0. Entonces, de tal forma que la ecuación para determinar H y B va a ser igual a H y E dividido entre 1 más HFE. Entonces ahí tengo la ecuación para determinar el valor de H y B en función de los parámetros de la configuración emisor común. Entonces H y B va a ser igual a H y E dividido entre 1 más HFE. Este sería el procedimiento para determinar el parámetro H y B. Entonces, como ya conozco H y E y HFE, entonces voy a calcular con esta ecuación. ¿Puedo continuar? ¿Alguna consulta acá? Entonces vamos a continuar. Si no hay consulta, si no hay preguntas, a continuación vamos a determinar los otros parámetros, ¿no? Ya tenemos el circuito, en el punto 3 vamos a determinar los otros parámetros. Inciso B, considerando el circuito también, vamos a decir HFB de la ecuación que da origen al circuito híbrido, ustedes pueden despejarlo como de la siguiente forma: HFB es igual a I de colector dividido entre menos I de emisor cuando voltaje colector base es igual a 0. Entonces, en esta condición, voltaje colector base igual a 0. Entonces, hay que volver a cortocircuitar, ¿no?, estos dos terminales, voltaje colector base. Entonces, ahora tenemos que determinar ya la relación entre I de colector dividido entre menos I de emisor con esta condición en ese circuito. Entonces, para determinar ese valor para HFB, vamos a plantear nuevamente ley de tensiones de Kirchhoff o ley de cocientes, dependiendo. Entonces, la primera ecuación de la que podemos partir es la ecuación del transistor. I de emisor es igual a I de colector más I de base. Y esta ecuación también se muestra, ¿no?, en mi circuito. I de emisor es la suma de I de base más I de colector. En esa rama, entonces recuerden que se cumplen corrientes que entran son igual a corrientes que salen. Igual, si no recuerdan la ecuación del transistor, igual se cumple en ese circuito. Podrían decir, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, obtienen esa expresión. A continuación, vamos a determinar, de esta ecuación puedo despejar I de base. Posteriormente voy a utilizar esta ecuación, entonces voy a decir I de base igual a I de emisor más menos I de colector. Entonces, de esta ecuación le vamos a denominar ecuación 1. Posteriormente voy a utilizar. Pero del circuito también puedo observar la siguiente ecuación. Está bien si aplicando ley de tensiones de Kirchhoff indico que I de colector es igual a HFE por I de base más I. ¿Dónde se observa ese dato? Corriente I de colector que ingresa acá para este nodo
de color rojo que voy a anotar. I de colector es igual a corrientes que sale la corriente HFE por I de base más la corriente I. Y como este circuito es el mismo que hemos desarrollado hace un momento, entonces es el mismo circuito, puedo considerar la ecuación para I, ¿no? Recuerdan acá en esta parte I es igual a menos HOE por voltaje base emisor. Esa ecuación voy a utilizar, me lo puedo copiar fácil. Entonces, considerando esta ecuación, me lo he copiado de la ecuación anterior de la página analizada anteriormente. Entonces acá decimos I es igual a menos HOE por voltaje base emisor. Entonces I de colector será igual a HFE por I de base menos HOE por voltaje colector A. Entonces ya tengo una ecuación para voltaje I de colector en función de I de base y en función de voltaje colector base. Esto es voltaje emisor base, ¿no? Voltaje base emisor. Anotaremos bien, voltaje base emisor. Pero voltaje base emisor de mi gráfica es igual a, puedo despejar en este segmento voltaje base emisor. Voy a volver a mi página anterior, parece que esa ecuación está mal. No quiero confundir, pero acá voy a cambiar en honor a la verdad, los sentidos. Aquí es voltaje emisor base, pero la notación no afectaría voltaje emisor base. Aquí va a ser voltaje emisor base. Posteriormente voy a aclarar por qué es el voltaje que estoy considerando entre emisor y base, ¿no? En las ecuaciones anteriores debería de escribirse así, pero no va a afectar al resultado. Entonces, ¿por qué es el voltaje entre emisor base? Según mi circuito, ¿no? Entonces, en esta ecuación, a continuación, tengo que determinar voltaje emisor base, ¿no? En función de I de base. Entonces, sí, voltaje emisor base debería cambiar en todas las ecuaciones, ¿no ven? Voy a volver a continuación, ¿ya? Volveré y rectificaré. Voy a rectificar todo, pero no va a afectar en el resultado. Sería de esta forma, ¿no? En este análisis, bueno, su compañero ha observado el detalle. Aquí estamos considerando el voltaje emisor base. Entonces aquí este sería el voltaje emisor base y este sería el voltaje emisor base. Entonces ese sería emisor base, emisor base. Y acá, la notación es la que ha cambiado, ¿no? Pero no el análisis. Este sería voltaje emisor base y este sería voltaje emisor base. En todos los casos, el voltaje es el voltaje emisor base. Y lo voy a cambiar. Voltaje emisor base, emisor base, emisor base. Y acá, como pueden observar, también ese tiene que ser voltaje emisor base. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ese voltaje emisor base. En la notación cambiamos, por favor, ese voltaje es el voltaje emisor base para todos los casos, pero el análisis no ha cambiado. Es que al inicio hemos escrito voltaje base emisor y ahí ya surgió el problema, ¿no? Pero ahora las ecuaciones serían esas, el resultado no ha cambiado. Continuamos ahora rectificando. Entonces el voltaje es voltaje emisor base, no es base emisor. El voltaje emisor base ahora relacionándolo con I de base va a ser igual a menos, porque I de base está hacia arriba, nosotros necesitamos voltaje emisor base, sería igual a menos HIE por I de base. Sería el valor de voltaje emisor base. En este segmento, por si acá, nuevamente aclaro, estoy calculando voltaje emisor base como en función de I de base, pero I de base circula de abajo hacia arriba, generando una caída de tensión de base a emisor, por eso ese cambio de signo. Entonces, I de colector sería igual a HFE por I de base, menos por menos va a ser más HOE por HIE por voltaje emisor. Bueno, por I de base. Entonces ahí ya tenemos en función de I de base esa ecuación y diríamos I de colector va a ser igual a HFE más HOE por HIE por I de base. Esta ecuación le puedo denominar ecuación O. Y si reemplazo 1 en 2, vamos a decir, entonces I de colector va a ser igual a HFE más HOE por HIE por I de emisor menos I de colector. Entonces, esta ecuación ya en esta ecuación tenemos I de colector en función de I de emisor. Y de esta ecuación podríamos despejar la variable que nos interesa. Entonces, por simplicidad, a todo este término le voy a denominar K, ¿ya? Y luego voy a reemplazar el valor de K. Entonces, como quiero despejar la relación I de colector dividido entre menos I de emisor, I de colector será igual a K por I de emisor menos K por I de colector. A continuación sigo operando, voy a seguir operando. Entonces vamos a decir, voy a despejar I de colector va a ser 1 más K, va a ser igual a K por
I de emisor. Entonces de esta ecuación puedo despejar la relación de I de emisor menos I de colector, la relación para HFE. Entonces voy a decir, despejando de esta ecuación, I de colector dividido entre I de emisor será igual a K dividido entre 1 más K. Entonces esto será igual a, voy a reemplazar ahora el valor de K, HFE más HOE por HIE dividido entre 1 más HFE más HOE por HIE. Y en esta ecuación voy a decir todo lo que multiplica HOE va a ser 0, porque ese término tiende a 0, por simplicidad, para obtener ecuaciones deducidas. Entonces HFE dividido entre 1 más HFE sería igual a esa relación, pero a mí no me interesa esa relación. HFB es igual a I de colector dividido entre menos I de emisor. Esta relación será igual a menos HFE dividido entre 1 más HFE. El signo negativo viene porque yo busco la relación de I de colector dividido entre menos I de emisor. Entonces aquí diríamos menos I de emisor. Y esta sería la ecuación para calcular el parámetro HFB. Nuevamente HFB puedo calcularlo en función de HFE, como se puede observar en esta ecuación. Y además aquí lo importante es observar el siguiente detalle. HFB va a ser negativo porque es menos HFE dividido entre 1 más HFE. Considerando que HFE siempre es positivo, entonces HFB va a ser negativo, como habíamos observado en los valores de referencia, ¿no? Tenía un valor negativo. Ese sería el procedimiento para determinar HFB. A continuación tendríamos que determinar el siguiente parámetro en el inciso C, HOE. ¿Alguna consulta? Van a disculpar por el error en la notación de voltaje emisor base. Espero no les confunda en el análisis. Ya, esta sería, hemos mostrado el procedimiento para el cálculo de HIB. ¿Puedo continuar? Ya. Entonces seguimos. Entonces ahora vamos a determinar el parámetro HOB. Entonces decimos para HOB de la ecuación que da origen al circuito híbrido, HOB lo podemos calcular como esta relación. HOB es igual a I de colector dividido entre voltaje colector base cuando I de emisor es igual a 0. Entonces ahora, considerando este circuito, es el circuito redibujado de la configuración emisor común para la configuración base común, tenemos que hacer que se cumpla esta condición, I de emisor igual a 0. Entonces ya no hay que cortocircuitar la salida, sino la entrada dejarlo en circuito abierto. El circuito que se obtiene es este, ¿no? Donde ya no hay corriente de emisor. Aquí desaparece la corriente de emisor. I de emisor es igual a 0, está a circuito abierto, pero ya existe voltaje colector base. Entonces, considerando esta ecuación, este circuito, calculamos HOB. Como HOB es la relación entre I de colector y voltaje colector base, entonces esos parámetros tenemos que relacionar ahora. Entonces, en este circuito voy a calcular, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, voltaje colector base. Voltaje colector base sería igual a los voltajes en este elemento y este elemento. Voy a borrar esta partecita para aclarar, ¿no? Estoy aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, entonces este voltaje colector base sería la suma del voltaje que cae en esta resistencia más el voltaje que cae acá. Considerando el sentido de I, en este sentido, entra al nodo de emisor, se obtiene una caída de tensión más menos, como se muestra acá. Y I de base va a generar una caída de tensión más menos, como se muestra también en la gráfica. Entonces, considerando esas caídas de tensión, las caídas de tensión que están de color rojo ahí, para esas corrientes, considerando las caídas de tensión generadas por estas corrientes I de base e I, entonces voltaje colector base sería igual a el voltaje que cae en HOE, sería igual a I por la resistencia y por 1 sobre HOE más la caída de tensión menos, ¿no? Porque subidas de tensión son igual a caídas de tensión, entonces aquí diríamos menos HIE por I de base. Aplicando ley de tensiones de Kirchhoff se obtiene esa ecuación. Ahora aquí hay que determinar I, que va a ser diferente al del análisis anterior, ¿no? Porque ya es otro circuito. Entonces I, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo de I de emisor, en este nodo que estoy dibujando lo más grande, corrientes que entran, todas las corrientes entran. Entonces I va a ser igual a menos HFE por I de base menos I de base. Sería corrientes que entran son igual
a 0. Esta ecuación factorizo I de base, tendríamos menos 1 más HFE por I de base, ese sería el valor de I. Entonces, reemplazando en la ecuación anterior, voltaje colector base va a ser igual a menos 1 más HFE dividido entre HOE por I de base menos HIE por I de base. Esa sería la ecuación. Pero en el circuito se puede observar, tengo que relacionar voltaje colector base con I de colector. Buscando ese objetivo, en el circuito puedo observar, no sé si está claro este detalle, I de colector es igual a menos I de base. En el circuito se puede observar que I de base es igual a menos I de colector. ¿Pueden observar ese detalle? ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión? Entonces yo voy a realizar el siguiente análisis, solo con fines didácticos. Voy a suponer que todo esto es un nodo. Entonces, en este nodo ingresa I de colector, también ingresa I de base. Entonces, I de base es igual a menos I de colector, porque sumatoria de corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a 0. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Entonces, si eso es cierto, reemplazando ese dato, ese va en lugar de I de colector, en lugar de I de base, I de colector, en mi ecuación diríamos, entonces, voltaje colector base va a ser igual a, ya los signos negativos desaparecen y puedo factorizar y anotaremos nomás 1 más HFE dividido entre HOE por I de colector más HIE por I de colector. Y de esta ecuación ya puedo despejar la relación para el cálculo de HOB. Entonces HOE será igual a la relación entre I de colector dividido entre voltaje colector base cuando I de emisor es igual a 0. Entonces será igual a, en mi circuito puedo sacar mínimo común, entonces HOE se queda solo, entonces diríamos 1 más HFE más HOE por HIE, como todo lo que multiplica en el denominador acá, vamos a decir, como se multiplica con HIE con fines didácticos, vamos a decir que este término es igual a 0. Sabemos que HOB, HOE tiende a 0. Esta ecuación nos va a permitir obtener una ecuación aproximada, si necesitáramos, porque estoy seguro que alguien diría, entonces aquí también debería de ser 0. No vamos a realizar eso, solo en el numerador lo vamos a eliminar para obtener esta expresión. HOB será igual a HOE dividido entre 1 más HFE. Entonces acá obtenemos una ecuación para el cálculo de HOE. Entonces HOB va a ser igual a HOE dividido entre 1 más HFE. Para el último parámetro, rápidamente, para que nos alcance tiempo para concluir la clase, para HRB vamos a decir que este parámetro directamente tiende a 0. Es un valor, va a ser un valor pequeño. También con esta ecuación ustedes, con la ecuación que estamos observando acá, van a determinar un valor de HOB pequeño, pero en algún caso pueden necesitar un cálculo exacto. Por eso planteamos esta ecuación. Entonces acá directamente vamos a decir HRB tiende a 0 para el valor de HRB. Entonces ese sería el procedimiento para determinar los parámetros para la configuración base común en función de los parámetros de la configuración emisor común. ¿Alguna consulta hasta este punto? Antes de realizar un resumen del análisis realizado en la clase de hoy. ¿Puedo continuar? Gracias, señorita. Entonces, si realizamos un resumen del análisis, ya, esa sería la página anterior. Entonces, vamos a realizar un resumen del análisis realizado la clase de hoy. Vamos a hacer una tabla donde queremos observar las ecuaciones que me permiten determinar los parámetros híbridos para la configuración emisor común y base común para los distintos parámetros HR, HO, HF y HI. Para la configuración emisor común hemos indicado que el parámetro HRE tiende a 0. HRE tiende a 0. Hemos indicado también que el parámetro HOE para la configuración emisor común tiende a 0. Por lo tanto, la relación 1 dividido entre HOE va a tender a infinito, va a ser un valor muy grande. Para el parámetro HFE, hemos indicado que va a ser igual a B. Vamos a determinarlo con el multim. Y el parámetro HIE, el último parámetro de la configuración emisor común, es igual, hemos determinado la ecuación, va a ser igual a HFE por BT, voltaje, el equivalente térmico, dividido entre ICQ. Entonces, ahí obtenemos las ecuaciones
y los valores que van a tomar los parámetros híbridos en la configuración emisor común. Para la configuración base común, HRE va a tender a 0 también, va a ser un valor pequeño. HOV también va a tender a 0, pero si deseáramos calcular HOV, aquí vamos a decir HOV también tiende a 0, pero si necesitáramos calcularlo, lo podemos calcular siempre que conozcamos HOE con esta ecuación. HOV va a ser igual a 1 sobre, va a ser igual a HOE dividido entre 1 más HFE. Por si acaso, el parámetro HOE acá pueden calcularlo de forma gráfica, si necesitaran ese valor. Entonces, un valor cercano a 0 va a ser, con ese valor también pueden calcular el valor de HOV, si necesitaran en algún cálculo exacto. Y el parámetro HFB va a ser igual a menos HFE dividido entre 1 más HFE. Y el parámetro HIB se calcula mediante la ecuación HIE dividido entre 1 más HFE. Como pueden observar acá, si son detallistas, los parámetros HOV, HFB, HIB se calculan en función de los parámetros en la configuración emisor común dividido entre 1 más HFE. Por ejemplo, HOV es HOE dividido entre 1 más HFE. HFB es igual a HFE, HFB es igual a HFE dividido entre 1 más HFE. Y HIB es HIE dividido entre 1 más HFE. Entonces, ese parámetro 1 más HFE divide a los parámetros de la configuración emisor común para obtener los parámetros para la configuración base común. Entonces, sería una forma memotécnica para recordar estas ecuaciones y sus relaciones que vamos a estar utilizando durante la resolución de amplificadores y durante toda la materia. Entonces, ¿tuvieran ahí alguna observación con relación a este resumen que hemos realizado? ¿Hay alguna observación? Entonces, para terminar, podemos obtener el modelo híbrido simplificado para las configuraciones emisores común y base común. Para estos modelos híbridos simplificados se obtienen siguiendo el siguiente procedimiento. Para la configuración emisor común, sabemos que este es el circuito híbrido completo, pero si en este circuito híbrido nosotros consideramos que HRE tiende a 0 y HOE tiende a 0, eso quiere decir que 1 sobre HOE tiende a infinito. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Esta fuente de tensión se cortocircuita, entonces es 0, se anula, va a ser un cortocircuito. Esta resistencia va a ser infinito, entonces se abre, esto va a tender a infinito, se abre y obtenemos el circuito que está a su lado. Este circuito donde ya no existe HRE, esta sería HIE, esta fuente de corriente controlada por corrientes HFE por I de base, donde I de base va a estar circulando acá, I de base circula por HIE. Entonces, para este circuito híbrido simplificado, si recuerdan, HFE es igual a beta, HIE es igual a HFE por BT sobre IC. Entonces ya tienen todas las ecuaciones para determinar ese circuito híbrido simplificado para la configuración emisor común. Ese es el circuito híbrido que vamos a utilizar. Para la configuración base común, este es el circuito que se tiene, el circuito híbrido completo, pero como hemos observado en los análisis anteriores, HRB tiende a 0 y HOV también tiende a 0, por lo tanto 1 sobre HOV tiende a infinito, con el mismo procedimiento seguido para la configuración emisor común. Como esta fuente de tensión tiende a 0, es un cortocircuito y esta resistencia tiende a infinito, se abre. Entonces el circuito híbrido que vamos a simplificado que vamos a considerar es este, donde acá tenemos HIB y acá HFB por I de emisor. Como HFE era positivo y le vamos a cambiar de sentido de signo, vamos a utilizar siempre valor positivo. Vamos a decir que aquí mi corriente I de emisor va a entrar I de emisor, y aquí siempre HFB va a ser vamos a considerar el valor absoluto para ese valor, entonces siempre va a ser positivo. Y además, para este circuito simplificado, HIB vamos a calcular como la relación de HIE dividido entre 1 más HFE, y
HFB, ahora ya va a ser positivo porque le hemos cambiado el sentido de la corriente, va a ser HFE dividido entre 1 más HFE. Entonces, esas serían los circuitos simplificados, híbridos simplificados para la configuración emisor común y base común. Y las ecuaciones para determinar los valores de esos circuitos híbridos simplificados. Y concluiríamos acá la clase de hoy. Con lo que concluimos la clase de hoy, gracias.